El Imperio Azteca, una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica, sigue rodeado de enigmas, desde la misteriosa fundación de Tenochtitlán hasta los rituales secretos de sacrificio. He aquí 15 misterios aún sin resolver que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo azteca. Número 15. El Imperio Azteca prosperó gracias a una poderosa alianza de 3 ciudades. El Imperio Azteca, una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, tuvo sus orígenes en una alianza estratégica conocida como la Triple Alianza, formada en el año 1428. Esta alianza fue pactada entre 3 poderosas ciudades-estado, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, las cuales dominaron vastas regiones del Valle de México. Tenochtitlan, ubicada en lo que hoy es Ciudad de México, era la capital de la alianza y la ciudad más poderosa, gobernada por la dinastía mexica. A través de esta coalición, las 3 ciudades-estado lograron consolidar su poder, expandir su territorio y dominar a otros pueblos a través de la guerra y el tributo. El sistema de gobierno y administración desarrollado por la Triple Alianza permitió a los aztecas crear un imperio complejo y altamente organizado, que floreció hasta la llegada de los conquistadores españoles. Esta coalición, conocida como la Triple Alianza, se estableció después de que los aztecas, también conocidos como mexicas, se independizaran de la ciudad dominante tepaneca de Azcapotzalco. Cada miembro de la alianza aportó puntos fuertes distintos, como experiencia militar, recursos agrícolas e influencia política, lo que les permitió dominar el Valle de México y más allá. A través de esta alianza, los aztecas consolidaron su poder e iniciaron una era de expansión que vio su influencia extenderse por una vasta región. Implementaron un sofisticado sistema de gobierno y tributo que les permitió mantener el control sobre los pueblos y territorios subyugados. La colaboración entre estas 3 ciudades-estado sentó las bases para el surgimiento de una de las civilizaciones más poderosas y sofisticadas de Mesoamérica, asegurando la prosperidad y seguridad mutuas. Número 14. Tenochtitlan. Construida sobre una isla, Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, fue una de las maravillas del mundo antiguo. Establecida en el año 1325, esta ciudad se encontraba en el centro del lago de Texcoco, en lo que hoy es la Ciudad de México. La ubicación estratégica de Tenochtitlan sobre el agua permitió a los aztecas construir un sistema avanzado de canales, puentes y chinampas, una técnica agrícola innovadora que les permitía cultivar en tierras flotantes, lo que facilitaba la producción de alimentos para su creciente población. La ciudad fue famosa por su gran belleza y su impresionante arquitectura, destacando templos, palacios y mercados, y era considerada uno de los centros más avanzados y complejos de su tiempo. La ciudad de Tenochtitlan era una maravilla de la ingeniería y la planificación urbana, destacando por su red de canales y calzadas que la conectaban con el continente y facilitaban el transporte y comercio dentro del lago Texcoco. En su apogeo, Tenochtitlan fue una de las ciudades más grandes del mundo, con una población estimada de entre 200.000 y 300.000 habitantes, lo que la convertía en un próspero centro de cultura, comercio y poder. El trazado de la ciudad incluía impresionantes templos, palacios y espacios públicos, siendo el Templo Mayor el epicentro religioso y ceremonial, donde se realizaban los sacrificios más importantes en honor a los dioses aztecas y se celebraban las principales festividades del imperio. El crecimiento de Tenochtitlan se vio impulsado por su ubicación estratégica, que le proporcionaba defensa natural y acceso a abundantes recursos. Los mercados de la ciudad eran centros de comercio muy activos que atraían a comerciantes de todas partes. La riqueza y el esplendor de Tenochtitlan no tenían parangón en la región y simbolizaban el poder y la sofisticación de la civilización azteca. Número 13. Los jardines flotantes aztecas revolucionaron la agricultura. Los aztecas desarrollaron una técnica agrícola innovadora conocida como chinampas o jardines flotantes para maximizar su producción de alimentos. Estas chinampas eran islas artificiales construidas tejiendo juncos y estacas en los lechos poco profundos de los lagos y luego rellenándolas con tierra fértil y abono,
creando una superficie fértil para el cultivo. Este ingenioso sistema les permitió producir una gran variedad de alimentos, como maíz, frijoles, calabazas y tomates, todo en un espacio limitado, lo que contribuyó significativamente a la autosuficiencia y el crecimiento de Tenochtitlan, la capital azteca. La capacidad de cultivar en estas islas flotantes transformó la agricultura en un recurso esencial para la vida cotidiana del imperio. Este método permitió a los aztecas cultivar cosechas en la superficie del agua, lo que aumentó significativamente su producción agrícola. El sistema de chinampas era altamente productivo y eficiente, y sustentaba a la gran población de Tenochtitlan y contribuía a la fortaleza económica del imperio. Las chinampas se utilizaban para cultivar una variedad de cultivos, entre ellos maíz, frijoles, calabazas, tomates y chiles, que eran alimentos básicos de la dieta azteca. La proximidad al agua garantizaba un suministro constante de nutrientes que permitía obtener múltiples cosechas cada año. Esta innovación agrícola no solo proporcionaba sustento a la población, sino que también desempeñó un papel crucial en la capacidad de los aztecas para mantener su imperio. El legado de las chinampas todavía se puede ver hoy en día en ciertas zonas de México, donde se conservan los métodos tradicionales de cultivo. Número 12. El náhuatl. La lengua azteca aún forma parte del vocabulario moderno. Los aztecas hablaban náhuatl, una lengua que se convirtió en la lengua franca del centro de México durante el apogeo de su imperio, facilitando la comunicación entre diversos grupos y regiones. El náhuatl es una lengua rica y compleja, con un amplio vocabulario que refleja la sofisticación de la sociedad azteca, incluyendo términos precisos para describir su mundo natural, sus creencias religiosas y su organización social. Aunque el uso del náhuatl disminuyó tras la llegada de los colonizadores, sigue siendo hablado por millones de personas en México y otras regiones, y muchas palabras de origen náhuatl han perdurado en el español moderno, como chocolate, tomate y aguacate. El náhuatl, la lengua hablada por los aztecas, se utilizaba en diversas formas de comunicación, desde conversaciones cotidianas hasta documentos oficiales y textos religiosos. Este idioma desempeñó un papel crucial en la unificación de los pueblos dentro del imperio azteca, ya que permitió la integración de diversas regiones y facilitó la administración y el gobierno del vasto territorio. Además, el náhuatl era una herramienta para la educación y la transmisión del conocimiento, asegurando la cohesión cultural y social en todo el imperio. Hoy en día, el náhuatl sigue siendo hablado por aproximadamente 1,5 millones de personas, principalmente en México, y continúa siendo una lengua viva que conserva muchas de las tradiciones, historias y creencias de la civilización azteca. Aunque enfrenta desafíos debido a la globalización y la lengua española, el náhuatl sigue siendo un símbolo importante de la herencia indígena de Mesoamérica. Millones de personas, principalmente en el centro de México. El idioma ha influido en muchas palabras y nombres de lugares mexicanos modernos, como chocolate, aguacate y el propio México, todos derivados del náhuatl. Se están realizando esfuerzos para preservar y revitalizar el náhuatl como lengua viva, asegurando que el legado cultural y lingüístico de la civilización azteca siga prosperando. Número 11. Los aztecas utilizaban calendarios duales para la agricultura y los rituales. Los aztecas utilizaban dos sistemas de calendario distintos, el Sujpahuali y el Tonalpohualli. El Sujpahuali, o calendario solar, constaba de 365 días, divididos en 18 meses de 20 días cada uno, con 5 días vacíos adicionales al final del año. Este calendario se utilizaba principalmente con fines agrícolas y administrativos, ayudando a los aztecas a planificar ciclos agrícolas, festivales y otras actividades estacionales. Desempeñaba un papel vital en la organización de su sociedad y la gestión eficiente de los recursos. Además del Xiuhpahualli, los aztecas también utilizaban el Tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días que era fundamental para su vida religiosa y ceremonial. Este calendario no solo marcaba el paso del tiempo, sino que guiaba las prácticas espirituales y las decisiones importantes de la sociedad azteca. El Tonalpohualli se dividía en 20 períodos de 13 días cada uno,
creando un ciclo completo de 260 días. Cada uno de esos días estaba asociado con dioses y fuerzas cósmicas específicos, lo que hacía que las ceremonias y rituales fueran planeados con gran precisión para asegurar la armonía entre el mundo humano y el divino. Este sistema calendárico reflejaba la profunda conexión de los aztecas con su cosmovisión, donde el tiempo era considerado un ciclo sagrado que influía en todos los aspectos de la vida. Este calendario, conocido como Tonalpohualli, se utilizaba para determinar los días propicios para una variedad de actividades esenciales en la vida azteca, incluyendo ceremonias religiosas, batallas y eventos personales como nacimientos y matrimonios. Era un sistema complejo que combinaba 260 días, organizados en 20 periodos de 13 días, cada uno asociado con una deidad o fuerza cósmica que influía en el destino de las personas y los eventos. La interacción entre el Tonalpohualli y el calendario de 365 días, el Xihuitl, mostraba la profunda conexión que los aztecas mantenían con el mundo natural y espiritual. Ambos calendarios trabajaban en conjunto para guiar la vida diaria de la sociedad azteca, marcando tanto los momentos divinos como los terrenales. Este vínculo entre los ciclos cósmicos y las actividades humanas subraya la importancia de la sincronicidad entre el orden celestial y el comportamiento humano en la cosmovisión azteca. Número 10. Los códices aztecas revelan una imagen vívida de su civilización. Los aztecas documentaron su historia, cultura y vida cotidiana en códices, que eran manuscritos ilustrados creados con símbolos pictóricos y glifos. Estos códices se elaboraban a partir de materiales como piel de venado, tela o papel de corteza y se pintaban meticulosamente con pigmentos naturales. Los códices aztecas servían como registros importantes, ya que preservaban información sobre genealogía, mitología, prácticas religiosas y eventos históricos significativos. Los sacerdotes, eruditos y funcionarios los utilizaban para mantener la continuidad y transmitir el conocimiento de generación en generación. Muchos de los códices aztecas originales fueron destruidos durante la conquista española, ya que se los consideraba documentos paganos y símbolos de una cultura que debía ser erradicada. Esta destrucción masiva fue parte de los esfuerzos de los conquistadores para imponer el cristianismo y borrar las tradiciones y creencias precolombinas. Sin embargo, a pesar de la pérdida de gran parte de este valioso conocimiento, varios códices sobrevivieron gracias a la resistencia de algunos frailes y eruditos indígenas que los ocultaron o los preservaron de alguna manera. Estos manuscritos sobrevivientes ofrecen una rica visión de la cosmovisión azteca, su historia, sus creencias religiosas, su organización social y sus logros artísticos. Actualmente, los pocos códices que quedaron están dispersos por museos y bibliotecas de todo el mundo, donde son considerados auténticos tesoros históricos. Estos documentos no solo son fundamentales para entender la historia del Imperio Azteca, sino que también son testimonios de la resistencia cultural de los pueblos indígenas ante la colonización y el intento de erradicar sus identidades. Los códices que sobrevivieron ofrecen una visión única de la vida cultural e intelectual de los aztecas, proporcionando detalles valiosos sobre su cosmovisión, su estructura social y sus logros artísticos. Estos documentos, elaborados en piel de venado, papel amate o láminas de metales preciosos, no solo ilustran su calendario, sus rituales y sus mitos, sino también los eventos históricos más significativos, como las conquistas y tributos. Siguen siendo fuentes cruciales para comprender las complejidades y la sofisticación de la civilización azteca, ya que permiten a los estudiosos obtener una perspectiva más profunda sobre sus creencias, su economía y sus instituciones, y destacan la riqueza cultural de una sociedad que dejó un legado perdurable. Número 9. Las regiones conquistadas pagaban tributos. Enriquecimiento del Imperio Azteca. El Imperio Azteca dependía en gran medida de un sistema de tributos para sostener su economía y consolidar su poder. Las regiones conquistadas debían pagar tributos a los gobernantes aztecas en forma de bienes como alimentos, textiles, materiales preciosos y otros artículos valiosos.
Este sistema permitió a los aztecas acumular vastas riquezas y recursos que se utilizaron para apoyar a la ciudad capital de Tenochtitlan, financiar campañas militares y mantener la infraestructura pública y las instituciones religiosas. El sistema de tributos estaba muy organizado, con cuotas y cronogramas específicos establecidos para cada estado tributario. Los funcionarios aztecas registraban y administraban meticulosamente el tributo recaudado, lo que garantizaba un flujo constante de recursos hacia el imperio. Este sistema no solo proporcionaba estabilidad económica, sino que también reforzaba el dominio de los gobernantes aztecas sobre sus súbditos, creando una relación de poder y dependencia que aseguraba su control. El tributo, que se cobraba en bienes como maíz, cacao, textiles y recursos naturales, no solo servía como una fuente constante de riqueza para el imperio, sino que también simbolizaba la sumisión de los pueblos conquistados ante la autoridad azteca. La dependencia del tributo permitió al imperio expandirse rápidamente, extendiendo su influencia sobre un vasto territorio desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, mientras consolidaba una estructura jerárquica en la que las ciudades-estado tributarias estaban obligadas a reconocer la supremacía de Tenochtitlan. Este sistema de tributos también fomentaba una compleja red de comercio que conectaba diversas regiones del imperio azteca, facilitando el intercambio de productos, conocimientos y tecnología. Los comerciantes aztecas, conocidos como pochtecas, jugaban un papel clave en este entramado económico, ya que viajaban largas distancias, no solo para transportar tributos, sino también para comercializar bienes de lujo y recursos. Este flujo constante de productos y riquezas ayudaba a mantener el poder y la estabilidad del imperio, mientras aseguraba la lealtad de los pueblos sometidos al régimen azteca. Número 8. Las redes comerciales aztecas llegaban a todas partes. Los aztecas establecieron extensas redes comerciales que conectaban su imperio con regiones distantes, facilitando el intercambio de bienes, ideas y prácticas culturales. Estas redes se extendían mucho más allá de las fronteras del imperio azteca, llegando hasta América Central y el suroeste de los Estados Unidos. Los comerciantes aztecas, conocidos como pochtecas, desempeñaron un papel crucial en el sistema comercial del imperio azteca, ya que viajaban largas distancias para adquirir artículos valiosos como cacao, obsidiana, jade, textiles y plumas exóticas, que eran altamente apreciados en la sociedad azteca. Estos comerciantes no solo intercambiaban bienes, sino que también actuaban como espías y mensajeros del gobierno, facilitando la comunicación y el control de las vastas regiones del imperio. Gracias a su habilidad para conectar diferentes regiones, los pochtecas ayudaron a mantener la prosperidad económica y la cohesión cultural en todo el territorio azteca, convirtiéndose en una clase influyente dentro de la sociedad. Las redes comerciales no solo eran importantes por razones económicas, sino que también servían como canales para el intercambio cultural y la diplomacia política. A través del comercio, los aztecas podían adquirir recursos que no estaban disponibles localmente y distribuir los bienes excedentes por todo su imperio. La riqueza generada por el comercio contribuyó a la prosperidad de la civilización azteca y respaldó el crecimiento de Tenochtitlan como un importante centro económico y cultural. Número 7. La educación era obligatoria para todos los niños aztecas. Los aztecas hacían mucho hincapié en la educación y se aseguraban de que tanto los niños como las niñas recibieran una educación formal. La educación era obligatoria para todos los niños, independientemente de su estatus social, y se centraba en el desarrollo de habilidades necesarias para la vida cotidiana y religiosa. Los niños asistían a escuelas llamadas Asterisk Calmecac Asterisk, para los hijos de la nobleza, o Asterisk Telpochcali Asterisk, para los hijos de los plebeyos, donde aprendían desde matemáticas y astronomía hasta música y religión, con un fuerte enfoque en los valores de la sociedad azteca. Esta estructura educativa también tenía un fuerte componente moral y cívico, ya que los aztecas valoraban la lealtad, la valentía, el respeto a las normas sociales y el servicio a los dioses. Las mujeres, aunque recibían una educación distinta a la de los hombres, también tenían la oportunidad de desarrollar habilidades que les permitieran ocupar roles importantes dentro de la familia y la sociedad,
como las sacerdotisas o las curanderas. Los niños asistían al Karmakak si pertenecían a familias nobles, donde recibían formación en liderazgo, historia, religión y tácticas militares. Los niños plebeyos iban al Telpochcali, donde aprendían habilidades prácticas como la agricultura, la artesanía y las artes básicas de la guerra. Las niñas asistían a escuelas separadas donde se les enseñaban habilidades domésticas, tejido y crianza de los hijos, preparándolas para su papel en la familia y la sociedad. Además de la formación práctica y vocacional, la educación azteca también enfatizaba la instrucción moral y ética. A las estudiantes se les enseñaba sobre su herencia cultural, creencias religiosas y la importancia del deber y la disciplina. Este sistema educativo integral contribuía a mantener el orden social y garantizaba que cada generación estuviera bien preparada para contribuir a la comunidad. Número 6. Los aztecas adoraban a cientos de dioses con rituales elaborados. La religión azteca era politeísta y abarcaba un vasto panteón de dioses y diosas que desempeñaban papeles vitales en todos los aspectos de la vida. Los aztecas creían que los dioses influían directamente en el bienestar de la humanidad y que la supervivencia del mundo dependía del equilibrio y la paz entre estos seres divinos. Entre los dioses más importantes se encontraban Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada asociada con el conocimiento y la fertilidad, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura. La relación con estos dioses era mantenida a través de rituales y sacrificios que los aztecas realizaban en templos y en lugares sagrados, buscando siempre el favor de las deidades para garantizar cosechas abundantes, victorias en batalla y la prosperidad de la comunidad. La religión era el núcleo de la vida azteca, influyendo en su arte, sus costumbres y sus leyes, y marcaba incluso la estructura política de la sociedad. Número 5. Los guerreros de élite expandieron el imperio mediante la captura y el sacrificio. Los guerreros aztecas eran una parte esencial y muy respetada de la sociedad, y desempeñaban un papel crucial en la expansión y defensa del imperio. Los niños comenzaban a recibir entrenamiento militar a una edad temprana, aprendiendo las habilidades y estrategias necesarias para la guerra. El ejército azteca estaba bien organizado, con una jerarquía clara y unidades especializadas, incluidos grupos de élite como los guerreros jaguar y los guerreros águila. Estos guerreros de élite, conocidos como Asterisk Eagle Warriors Asterisk y Asterisk Jaguar Warriors Asterisk, se ganaban su estatus mediante actos de valentía excepcionales y el éxito en la captura de enemigos durante las campañas militares. A diferencia de lo que se podría esperar en un conflicto bélico, el objetivo principal de la guerra azteca no era matar a los enemigos, sino capturarlos vivos para ser utilizados en rituales religiosos. Estos guerreros se distinguían no solo por su habilidad en combate, sino también por sus trajes y armaduras elaboradas que reflejaban su estatus dentro de la sociedad azteca. Los trajes de estos guerreros, decorados con plumas y pieles de animales, les daban una apariencia imponente y mística, reforzando su rol como intermediarios entre los humanos y los dioses. La guerra azteca tenía una fuerte dimensión ritualista, ya que los enemigos capturados se convertían en ofrendas vivas para los dioses. Número 4. Se creía que los sacrificios mantenían el equilibrio del universo. El sacrificio humano era un aspecto central y profundamente ritualizado de la religión y la cultura aztecas, formando parte integral de su visión del mundo y de la relación con los dioses. Los aztecas creían que los dioses necesitaban sangre humana para nutrirse y de esta manera mantener el equilibrio del universo, un concepto que reflejaba su visión cíclica de la vida y la muerte. La creencia en que los sacrificios eran necesarios para garantizar la prosperidad y la estabilidad cósmica llevó a los aztecas a realizar este acto con una gran solemnidad. Los sacrificios se solían llevar a cabo durante las principales festividades religiosas, las cuales estaban alineadas con los ciclos del calendario azteca. Las ceremonias más importantes de sacrificio se celebraban en el Templo Mayor de Tenochtitlan, el centro ceremonial más significativo del imperio. Este templo, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, se convirtió en el escenario principal de estos rituales, donde los sacerdotes, con gran solemnidad,
ofrecían la vida de cautivos de guerra o personas seleccionadas en honor a los dioses. A través de estos sacrificios, los aztecas no solo buscaban apaciguar a las deidades, sino también garantizar la renovación de los ciclos cósmicos, la fertilidad de la tierra y el bienestar de su gente. Las víctimas, por lo general prisioneros de guerra, eran llevadas a la cima del templo, donde los sacerdotes realizaban el ritual extrayendo el corazón que se ofrecía a los dioses. La escala de estos sacrificios podía ser inmensa. Algunos relatos describen miles de víctimas en una sola ceremonia. El énfasis en las ofrendas sacrificiales reforzaba el poder de los sacerdotes y de la clase dirigente, al tiempo que servía como método de control social. Número 3. La arquitectura azteca incluía grandes templos y ciudades sofisticadas. La arquitectura azteca es famosa por su grandeza y complejidad, lo que refleja la riqueza y la destreza tecnológica del imperio. Las estructuras más emblemáticas eran las imponentes pirámides y templos que servían como centros de la vida religiosa y ceremonial. El templo mayor, ubicado en el corazón de Tenochtitlan, era la más importante de estas estructuras. Estaba dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc y era el sitio de numerosos rituales y sacrificios importantes. El complejo del templo incluía una serie de plataformas y escaleras adornadas con intrincados tallados y esculturas. Además de los edificios religiosos, los aztecas construyeron impresionantes palacios, plazas públicas y mercados. Su planificación urbana incorporó técnicas avanzadas de ingeniería, como acueductos y calzadas, para gestionar el suministro y el transporte de agua. El trazado de la ciudad de Tenochtitlan estaba meticulosamente organizado, con un diseño urbanístico avanzado que reflejaba la sofisticación de la civilización azteca. Número 2. El reinado de Moctezuma II vio la dramática llegada de los españoles. Moctezuma II, también conocido como Motecuhzoma Xocoyotzin, fue el 9º emperador de los aztecas y gobernó entre 1502 y 1520, marcando una de las etapas más notables y controvertidas en la historia del imperio azteca. Durante su reinado, Moctezuma II llevó a cabo una serie de reformas tanto políticas como religiosas que centralizaron aún más el poder en la figura del emperador, al mismo tiempo que aumentó la influencia de los sacerdotes y la clase militar. Su ambición de expandir el territorio azteca lo llevó a librar varias campañas militares exitosas que aumentaron el tamaño del imperio y trajeron nuevos tributos a la capital, Tenochtitlan. La riqueza obtenida permitió a Moctezuma II llevar a cabo proyectos de infraestructura y construir magníficos templos y palacios, además de fortalecer el sistema de educación y los rituales religiosos. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la creciente opresión de los pueblos sometidos, lo que generó tensiones y descontento entre las regiones conquistadas. A pesar de su habilidad para consolidar el poder y aumentar la riqueza de su imperio, el reinado de Moctezuma II fue igualmente famoso por su encuentro con los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés en 1520. Este encuentro marcó el comienzo de la caída del imperio azteca, ya que, según algunas crónicas, Moctezuma, al parecer, interpretó a los españoles como enviados de los dioses, lo que lo llevó a adoptar una postura cautelosa e incluso sumisa ante los invasores. Número 1. La caída de Tenochtitlan en 1521 acabó con el imperio azteca. El colapso del imperio azteca fue rápido y dramático tras la llegada de los conquistadores españoles en 1519, liderados por Hernán Cortés. Las fuerzas españolas, aunque ampliamente superadas en número, aprovecharon armamento superior, caballos y alianzas con grupos indígenas descontentos para desafiar el dominio azteca. La captura de Moctezuma II y los eventos posteriores debilitaron la estructura política del imperio. La propagación de enfermedades europeas, en particular la viruela, diezmó a la población azteca, lo que provocó una mortalidad generalizada y desestabilizó aún más a la sociedad. En 1521, después de un brutal asedio que duró varios meses, Tenochtitlan cayó en manos de los españoles. La derrota de la ciudad marcó el fin del imperio azteca y el comienzo de la colonización española en México. La otrora gran ciudad quedó en ruinas y el pueblo azteca sobreviviente fue sometido a un duro régimen colonial.
A pesar del trágico final de la civilización azteca, su legado cultural e histórico sigue influyendo en la identidad y el patrimonio mexicanos hasta el día de hoy, recordando al mundo sus notables logros y contribuciones. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.